Ahora el poder de Morgoth ensombrecía las tierras septentrionales, pero Barahir no huía de Dorthonion y se quedó disputando cada palmo de tierra. Entonces Morgoth persiguió a su gente hasta que quedaron pocos. Su situación se hizo tan desesperada que tuvieron que enviar a sus mujeres e hijos a Brethil con los Haladin, mientras que otros cruzaron a Dor-lómin para unirse al pueblo de Galdor, hijo de Hador. Durante casi 2 años después de la Dagor Bragollach, los Noldor siguieron defendiendo el paso occidental en torno a las fuentes del Sirion, y Minas Tirith resistió a los orcos. Pero con la caída de Fingolfin, Sauron, el más grande y terrible de los servidores de Morgoth, tomó Minas Tirith por asalto, y Orodred huyó a Nargothrond. Y entonces Sauron convirtió la torre en una fortaleza del mal y la llamó Tolin Gaurhod, la isla de los licántropos. Entonces los orcos, cada vez más audaces, recorrían las cercanías de Doria, esclavizando elfos para torturarlos y que sirvieran a Morgoth. Se dice que en este tiempo llegaron a Beleriand los hombres cetrinos, mejor conocidos como los orientales, con quienes Maedhros celebró una alianza y le dio su amistad a sus líderes más importantes, Bor y Ulfang, donde los hijos de Bor se mantuvieron fieles a Maedhros, mientras que los de Ulfang juraron alianza a Caranthir, pero no le fueron leales. El pueblo de Haleth apenas fue afectado por la guerra, ya que vivían recluidos en el bosque de Brethil, pero ahora enfrentaban una invasión de orcos que después de tomar Minas Tirith avanzaron por el paso del Sirion, pero Halmir, señor de los Haladin, envió mensajes a Thingol, quien envió una gran fuerza de elfos y emboscaron a la legión de orcos y la destruyeron. De esta manera las fuerzas de Morgoth no volvieron a esta región por muchos años y hubo una paz cautelosa. En este tiempo, Húrin y Huor, los hijos de Galdor de Dor-lómin, vivían con los Haladin por ser del mismo linaje. Ambos fueron a la guerra contra los orcos pese a su juventud. Y cuando su compañía se separó del resto, fueron perseguidos y hubieran muerto si no fuera por la intervención de Ulmo, quien los ocultó con niebla, y después vinieron 2 águilas enviadas por Thorondor, que los llevaron a Gondolin, donde Turgon les dio la bienvenida y los recibió con bondad, gracias al consejo del propio Ulmo, quien le explicó que ellos lo ayudarían en su momento de necesidad. Después de 1 año desearon volver con su gente y el rey lo permitió, ya que ellos no encontraron el camino a la ciudad y las águilas los volvieron a llevar hasta sus hogares, donde Galdor los interrogó, pero ellos mantuvieron el secreto de todo lo que vivieron en Gondolin. Luego del quebrantamiento del sitio de Angband, Turgon no permitió que su gente fuera a la guerra porque pensaba que Gondolin no estaba preparada para mostrarse, y envió mensajeros que construyeron barcos en las costas y fueron a buscar el perdón y la ayuda de los Valar, pero pocos regresaron. Mientras tanto, Morgoth se sintió desconcertado por estos hechos y no se arriesgó más hasta conocer mejor la situación de Gondolin y Nargothrond. Entonces, pasados 7 años de la Dagor Bragollach, atacó Hithlum nuevamente y en el sitio de Eithel Sirion murió Galdor el Alto, y su hijo Húrin, aún joven, logró expulsar a los orcos de Ered Wetryn y los persiguió hasta Anfauglid. Mientras que al rey Fingon no le fue fácil contener al ejército de orcos que descendía desde el norte, pero los elfos de las Falas que navegaban sus barcos por el estuario de Drengis se abalanzaron sobre los orcos y los hicieron retroceder, sellando la victoria de los elfos, y Húrin se convirtió en el señor de Dor-lómin y de la casa de Hador, estando al servicio de Fingon. En estos tiempos en Dorthonion solo quedaban Barahir y 12 compañeros, incluido Gorlim, cuyo mayor deseo era encontrarse nuevamente con su esposa, de quien desconocía su destino,
y a veces partía solo en su búsqueda visitando su antigua casa, y esto lo supieron los servidores de Morgoth. Posteriormente, Gorling, un día que estaba en su casa, tuvo una visión de su esposa Eilínel lamentándose, pero cuando la llamó, fue atrapado por orcos que lo interrogaron en su campamento, aunque él no dijo nada hasta que le prometieron devolverle a su esposa, y finalmente vaciló y fue llevado ante Sauron, revelando todo lo que sabía, y Sauron se burló de él porque su esposa estaba muerta y lo que había visto era una ilusión, y la única recompensa que Gorling recibió fue la muerte. Después se le extendió una trampa a Barahir y sus hombres, que fueron emboscados por los orcos en su escondite, y solo se salvó uno de ellos, Beren, hijo de Barahir, que había sido enviado a espiar a los enemigos. Una noche, mientras dormía en el bosque, vio en sus sueños al espectro de Gorling, que le contó todo lo sucedido. Y le dijo que advirtiera a Barahir. Pero ya era muy tarde y en la mañana Beren sepultó a su padre. Luego buscó a los orcos responsables del ataque que estaban en un campamento en el marjal de Serek, y acabó con su capitán que tenía la mano de su padre con el anillo de Felagund y luego escapó. Y durante 4 años Beren erró solo por Dorthonion, haciéndose amigo de los animales, y su historia se conoció en Doria. Entonces Morgoth puso precio a su cabeza y envió a Sauron y un ejército a encargarse de él. Beren huyó de Dorthonion y su viaje fue difícil y peligroso, pero logró llegar a Doria. Y en sus bosques un día encontró a Lúthien, la hija de Thingol y Melian, y la más hermosa de todos los habitantes de la Tierra Media. Y ambos se enamoraron después de varios encuentros. Entonces Thingol se enteró de esto y envió sirvientes para que trajeran a Beren ante él, pero Lúthien se adelantó y lo llevó como invitado de honor. Ahí Thingol lo interrogó con desprecio y enfado, mientras que Beren, al principio atemorizado, fue ganando confianza, y al hablar de su amor por Lúthien, Thingol lo amenazó de muerte, y luego le encomendó la tarea de traer un Silmaril de la corona de Morgoth a cambio de su hija, sellando de esa manera el destino de Doria y quedando atrapado en la maldición de Mandos. Beren, desafiante como siempre, aceptó y partió solo de Menegroth, llegando hasta el reino de Nargothrond, y los elfos de esa tierra lo llevaron ante su rey, Finrod Felagund, quien estaba obligado por el juramento que le hizo su padre Barahir de ayudarlo en esta búsqueda imposible, cediendo su corona a su sobrino Orodred. Entonces partieron Beren, Finrod y 10 valientes voluntarios, y siguiendo el río Narog, encontraron y acabaron con un campamento de orcos usando sus armas y armaduras para pasar desapercibidos por la conquistada Tol Sirion, ahora llamada Tol Ingaurhoth, habitada por Sauron, quien al verlos sospechó inmediatamente y los capturó, después de librar un duelo de cantos de poder contra Finrod. Luego fueron hechos prisioneros en un foso oscuro donde los compañeros de Beren y Finrod fueron devorados, y cuando era el turno de Beren, Finrod, usando todo el poder que tenía, rompió las ligaduras y luchó contra el licántropo solo con sus manos, derrotándolo pero sufriendo heridas mortales que le causarían la muerte, en el foso más profundo de la gran torre que él mismo había construido. Así murió el rey Finrod Felagund, el más amado de la casa de Finwë, en cumplimiento de su juramento, pero Beren se lamentó desesperadamente junto a él. Mientras tanto, Lúthien se enteró por Melian de que Beren había sido hecho prisionero en Tol Ingaurhoth sin esperanza de salvación, y quiso partir en su ayuda, pero Thingol la encerró. No obstante, ella logró escapar, y durante su camino se encontró por casualidad con Celegorm y Curufin, que estaban de cacería con su gran sabueso llamado Huan, traído de Valinor por Oromé. Le ofrecieron su ayuda, pero Celegorm se enamoró de ella, así que la capturaron y la llevaron a Nargothrond, donde compartía a menudo con Huan, quien solo podía hablar 3 veces antes de morir, y habló así por primera vez, dándole consejo y luego ayudándola a escapar, llevándola hasta Tol Ingaurhoth,
llegando justo en el momento de la muerte de Finrod. Entonces Sauron pensó que, si la capturaba, sería recompensado generosamente por Morgoth, así que envió a un lobo al cual Huan le dio muerte, así como a todos los demás que le siguieron, incluyendo a Draugluin, ancestro de los licántropos, hasta que el propio Sauron asumió la forma de un lobo y luchó contra Huan, quien también fue derrotado y huyó a Dorthonion, ahora llamado Taur Nufuin, dejando la posesión de la torre a Lúthien. Lúthien se encargó de limpiar la torre, liberar a sus prisioneros y después, junto a Beren, enterraron a Finrod en la colina de su propia isla. Ellos fueron libres y Huan volvió a la casa de Celegorn. Mientras que en Nargothrond lloraron a su rey y expulsaron a los hijos de Fëanor, y Orodred se convirtió oficialmente en su nuevo rey. Luego Beren y Lúthien se encontraron con Celegorn y Curufin y se enfrentaron y Huan los ahuyentó. Pero Beren se quedó con el caballo y el cuchillo de Curufin. Beren dejó a Lúthien con Huan en Doria y trató de continuar con su búsqueda solo, pero ellos lo volvieron a alcanzar, y Huan habló por segunda vez y le dijo que él no podía salvar a Lúthien de su destino. Entonces ellos continuaron solos y por medio de Lúthien, Beren tomó la forma del licántropo Draugluin y ella la del vampiro Turin-Guethil. y llegaron a las puertas de Angband, donde Carcharoth, un gigantesco lobo, custodiaba. Pero Lúthien en su forma normal lo hizo dormir y entonces entraron a Angband, hasta la sala del trono de Morgoth, donde el propio Morgoth hizo que Lúthien perdiera su disfraz. Y ella empezó a cantar y todos en la sala cayeron en un sueño profundo. Y Beren aprovechó y tomó un Silmaril, pero al tratar de agarrar los demás, el cuchillo que había tomado de Curufin, Angris, se rompió, hiriendo a Morgoth, quien se despertó, al igual que las legiones de Angband. Beren y Lúthien huyeron, pero custodiando las puertas se encontraba Carcharoth, que había despertado y estaba enojado y los atacó. Entonces Beren trató de ahuyentarlo usando el Silmaril, pero Carcharoth le arrancó el Silmaril junto con su mano y el Silmaril quemó su interior volviéndolo loco y haciéndolo huir. Mientras Beren quedó envenenado por la mordida y Lúthien trató de salvarlo, pero llegaron las huestes de Morgoth y fue entonces que llegó Huan acompañado por Thorondor y sus águilas que los rescataron y los dejaron en las fronteras de Doria. Beren sobrevivió y fueron a Doria al encuentro de Thingol, donde el rey suavizó su actitud frente a Beren, quien tomó la mano de Lúthien ante el trono de su padre. Y todo parecía estar bien finalmente, pero Carcharoth penetró en Doria, y el poder de Melian no pudo impedirlo, dejando a su paso solo ruina y devastación. Entonces Thingol, Huan, Mablung, Beleg y el propio Beren fueron a cazarlo, y el gran lobo se abalanzó sobre el rey, y Beren trató de intervenir, pero fue mordido en el pecho, mientras Huan atacó a Carcharoth, y lucharon, y aunque Huan emergió victorioso, fue herido mortalmente y habló por tercera y última vez, despidiéndose de Beren antes de morir. Entonces Mablung sacó el Silmaril del interior de Carcharoth y lo puso en la mano de Beren, quien se lo dio a Thingol. Luego lo llevaron a Menegroth, donde vio a Lúthien antes de morir. Después, el espíritu de Lúthien viajó a las estancias de Mandos y cantó la canción más triste que nadie haya escuchado jamás, conmoviendo incluso al propio Mandos, quien acudió a Manwë, que buscó consejo en su propio pensamiento, donde se revelaba la voluntad de Ilúvatar. Y le presentaron a Lúthien dos opciones. En la primera, ella podía morar en Valinor y olvidar todas sus penas, pero Beren no podría seguirle. Y en la segunda opción, ella podía regresar a la Tierra Media con Beren y vivir una vida mortal sin garantía alguna de alegría. Y ambos estarían sometidos a una segunda muerte, siendo este último el destino elegido por Lúthien, abandonando el reino bendecido y olvidando todo parentesco con los que allí moran. Entonces,
el destino de Beren y Lúthien sería siempre el mismo.